Listo, ¿me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, señora. Perfecto. Sí. Entonces, dale, pues vamos a dar inicio. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por haber atendido a esta invitación el día de hoy de parte de IT Talent Learning Solutions, partner de entrenamiento oficial Microsoft. Hay una frase para nosotros muy importante que es: demos juntos un paso al frente porque aprender es vivir. Y en este tiempo, pues bueno, aprender y enseñar realmente es el basamento de todo este tema de tecnología que estamos viviendo ahora. Bueno, ¿quién es IT Talent? ¿Quiénes hacen la invitación? Muchos de ustedes pues ya nos conocen. Llevamos ya 18, 20 años de trabajar con tecnología. Hemos atendido a más de 3.000 personas, 500 empresas atendidas. Hemos trabajado con sector gobierno, con empresa privada, con persona natural en todo este tema de tecnología. Ahorita pues desde este tema de pandemia del cual sacamos mucho provecho tecnológicamente hablando, pues bueno, sabemos que todo esto ha sido súper complicado para nosotros, pero la tecnología nos ha fortalecido un poco más, ¿cierto? Hemos aprendido mucho más de cómo compartir la parte tecnológica. Entonces, pues bueno, este tema también de learning en TI, pues nos ha enseñado muchísimo en el tema de la virtualidad. ¿Quiénes estamos aquí con ustedes? ¿Quién está detrás de IT Talent atendiendo las necesidades de cada uno de nuestros clientes? Jamie Cristancho, Carolina Guerrero y quien les habla, Claudia Gómez. Somos el equipo comercial. Allí están nuestros correos electrónicos, nuestros números de teléfono, para que ustedes pues con gusto puedan contactarnos y nosotros podamos pues atender cualquier requerimiento que ustedes tengan en temas de capacitación y consultorías. Nuestro speaker el día de hoy es el ingeniero Alexander Mendoza, ingeniero que ya lleva trabajando con nosotros bastantes años y que pues que de la mano de IT Talent hemos logrado capacitar a un mundo de personas, empresas, pues excelente con la experiencia que tiene Alexander. Aquí pues están uno de sus logros que ya Laurita también nos hablará de él, con experiencia en redes de información, en implementación de políticas de red, realización de hacking ético, investigación pues en tópicos de seguridad, diseño, consultor y docente, tanto en temas de tecnologías back-end y front-end como en bases de datos de SQL Server. El día de hoy él tiene pues bastante información para compartir con nosotros. Es súper importante que, digo yo, en buena forma aprovechemos todo el conocimiento que tiene Alexander. Nos va a guiar un poco en todo este tema de lo que es el SQL 2019 y bueno, si tienen ustedes algunas inquietudes, pues Alexander nos dirá en el transcurso de su charla si quiere irla solucionando de una vez. El chat está habilitado, entonces también tenemos nosotros acceso para poder verificar y se mirará según ya la metodología que utilice Alexander, si va respondiendo preguntas de inmediato o las deja al final. Cuando terminemos nosotros el tema con Alexander, les pedimos nos regalen 5 minutos. Jamie va a hacer un pequeño cierre y tiene una información importante para nosotros. Entonces, les agradecemos. Nos esperen 5 minuticos. No les quito más tiempo. La idea es que aquí Alexander nos regale su conocimiento. Entonces, muchísimas gracias, Alexander, por estar con nosotros. Y bueno, queda aquí todo el personal en tus manos. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos ha ido? Buenas tardes, Daniel. Gracias, bien. Bueno, Excelente. entonces yo los escucho perfecto. Bueno, entonces no sé si en este momento están viendo mi pantalla. Por Sí, favor, señor. ¿me confirman? Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces pues nada, primero la presentación, ¿verdad? Bueno, entonces pues nada, mucho gusto. Mi nombre es Alexander Mendoza. Como lo decían, yo soy pues ingeniero de sistemas y pues me especialicé en la parte del desarrollo y de bases de datos. Yo soy DBA y soy especialista en inteligencia de negocios de Microsoft y pues IT Talent me tuvo en cuenta para esta charla que tiene que ver con algo que pues digamos nosotros usamos bastante, ¿verdad? Que son nuestros motores de bases de datos. Para aclarar, el enfoque de la charla está más hacia personas que conozcan bases de datos, menos hacia desarrollador. Pero, pues digamos que no hay ningún problema si usted dice, no, Alexander, mira, enfócalo por acá o tengo cualquier pregunta de desarrollo o ese tipo de cosas, pues no hay lío. Obviamente, pues no me las sé todas, entonces si me corchan, pues nada, ahí miramos cómo lo resolvemos, ¿vale?
¿Qué otra cosa? Preguntas, no tengo problema. O sea, digamos que la idea es terminar un tema y que me hagan preguntas, pero si ustedes quieren interrumpirme y decirme, Alexander, tengo una pregunta, no tengo ningún problema con eso. Obviamente, la idea es resolverles todas las dudas y que ustedes queden, pues, digamos, con un espectro muy bien, muy claro de qué es SQL Server, de qué es Power BI, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué usarlo? Y pues, digamos, en qué escenarios lo podemos utilizar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Yo les voy a estar preguntando bastante si vamos bien y ese tipo de cosas. No es porque desconfíe, sino pues porque estamos virtual, ¿verdad? Entonces uno no sabe, ya me ha pasado que he dado mi mejor discurso y estoy fuera de línea. Entonces, pues por eso digamos que les voy a estar preguntando, diciendo, bueno, me escuchan, está todo claro y ese tipo de cosas, para saber pues obviamente si han recibido la información. Entonces, pues nada, este es un webinar, obviamente, es básicamente, ¿qué es? Es una charla, ¿cierto? Una charla acerca de qué? Pues de algunos temas, en este caso, pues SQL 2019 y pues Power BI como tal. ¿Cuál es la idea? Que es una charla. Ustedes tienen conocimiento, yo tengo conocimiento. Entonces, la idea, pues, obviamente, lo que les decía, no duden en interrumpirme, no duden en decir, venga, Alexander, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? Y con mucho gusto, yo trataré, obviamente, resolver todas sus dudas. Lo siguiente, pues obviamente, ¿qué vamos a ver? ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a ver, pues es muy sencillo. Vamos a hablar de SQL Server 2019, vamos a hablar de Power BI y vamos a ver si Microsoft tiene algo nuevo para nosotros en cuanto a entrenamiento. ¿Por qué si Microsoft tiene algo nuevo para nosotros en cuanto a entrenamiento? Porque esta parte del entrenamiento, sobre todo ahorita con lo de la pandemia y con todo este tipo de cosas, pues ha tomado bastante relevancia en las compañías y pues Microsoft se ha dado cuenta de esto y pues ha sacado como unas actualizaciones de los cursos pensando precisamente en pues lo que necesitan las compañías hoy en día. Porque pues si lo miramos en el año 2019 o en el 2020, pues digamos que al inicio del 2020, pues las expectativas tecnológicamente eran algunas, pero pues con todo esto que pasó, pues obviamente las expectativas de las compañías son otras. De hecho, hasta las contrataciones, de hecho hay mucha gente que está trabajando en la empresa y no se conoce, que lo contrataron mientras estaban en la pandemia, entonces ni siquiera ha ido a la oficina la primera vez como tal. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver qué nos ofrecen, qué nos dicen y pues obviamente para qué nos sirve esto que estamos viendo acá. Lo primero, pues vamos a hablar un poquitico de SQL Server, ¿cierto? ¿Qué es SQL Server? Pues SQL Server es ese motor de bases de datos insignia de Microsoft como tal, que pues ¿para qué nos sirve? Pues para gestionar nuestras bases de datos. Que tiene diferentes versiones, sí, hay que admitirlo, SQL Server no era el mejor, ¿cierto? Por allá en el año 2000, 2001, pues SQL Server, a pesar de que SQL Server 2000 funcionaba bien, pues no era el mejor, ¿cierto? Uno se encontraba con las personas de Oracle o de DB2 y pues le preguntaban, ¿y usted qué hace? No, SQL Server, pero dígalo duro, no, es que me da pena porque pues uno sabía que de pronto SQL Server no tenía las capacidades o la potencia que en esa época tenía un Oracle como tal, pues comparándolo con Oracle, y pues obviamente a uno le decía, no, es que Oracle se hace esto, y uno, pues sí, yo también quisiera hacerlo en SQL, o le dicen, no, es que en Oracle existe este comando, y uno, tan chévere, porque pues digamos que no se podía. A partir de la versión 2005, SQL Server mejoró bastante, ¿cierto? Se volvió más robusto, Microsoft digamos que invirtió en la plataforma como tal y lo volvió un ecosistema. Entonces ya dejó de ser por allá una isla, ¿cierto? Una cosa aislada, una cosa que las personas por allá montaban su servidor y de vez en cuando se acordaban, o sea, cuando fallaba, se acordaban de eso porque a ratos ni backups ni nada de ese tipo de cosas le sacaban como tal. Entonces, ¿qué hizo Microsoft? Microsoft decidió invertir como tal. Invirtió y sacó una versión totalmente renovada, que era SQL Server 2005, y ahí los que trabajamos con SQL Server 2005 nos dimos cuenta que pues ya no estábamos tan lejos de motores como Oracle, como tal, porque hay que admitirlo, Oracle obviamente siempre ha sido bueno como tal. Entonces, pues obviamente ya nos dimos cuenta que no estábamos tan lejos. Entonces, si por allá en SQL Server 2000, SQL estaba por allá en la 150 y Oracle iba por allá en la 200, pues ya para 2005 SQL ya iba como en la 180 y pues Oracle seguía en la 200, entonces ya era más cerca como tal. Hoy en día, siguiendo con el ejemplo, pues SQL Server ya prácticamente está a la par de Oracle como tal. Obviamente Oracle sigue siendo muy robusto y nadie está diciendo que Oracle es muy bueno, pero SQL Server en este momento le da la talla
como tal, ya se puede hacer casi que al lado y uno ya no teme cuando le preguntan, bueno, ¿y usted con qué base de datos trabaja? Uno ya dice SQL Server. Y no, es que Oracle hace esto, SQL también. No, es que Oracle tiene estas opciones, SQL también, como tal. Entonces, esa es una de las ventajas que nosotros vemos hoy en día, pues como empresas trabajando con SQL Server, ¿cierto? Ha crecido bastante, hay empresas muy grandes que lo usan con almacenamientos de datos muy grandes y funciona bien, porque antes habían empresas grandes que lo usaban y funcionaba mal. Entonces se la pasaba uno dando soporte y haciendo cosas y trabajando los fines de semana y bueno, una cantidad de cosas. Hoy en día ya no. Nuestra última versión, ¿cierto? Para el público, porque ya estamos trabajando en SQL Server 2022 junto con Visual Studio 2022 como tal. Nuestra última versión es SQL Server 2019. ¿Es una versión estable? Sí. ¿Es una versión robusta? Sí. ¿Vale la pena meternos con una versión como esta? Sí, como tal. Entonces ustedes dirán, bueno, de hecho, pues no sé si dentro de ustedes exista alguien que trabaje con Oracle, pero las personas de Oracle defienden mucho su motor como tal, le dicen a uno, bueno, pero es que SQL Server siempre ha tenido ciertas falencias. Totalmente cierto. Pero esas falencias, como les decía, se han venido corrigiendo y ya son muchísimo menos que hace, no sé, 7 años como tal, pero muchísimo menos. Ya lo que les decía, ya hoy en día podemos decir que estamos a la par como tal. No lo hemos superado, totalmente cierto, pero sí estamos a la par de un motor de base de datos tan bueno como Oracle. ¿Eso qué nos quiere decir? Que vale la pena meternos con SQL Server, ¿cierto? Y si ya lo miramos a nivel de costos, pues sí, hay que admitirlo, SQL Server es más barato. En cuanto a licenciamiento, sí, hay que admitirlo, nos sale más barato. Alguien alguna vez me dijo, uy, pero es que lo barato sale caro, como tal. En este momento les puedo decir que no le va a salir caro, como tal. SQL Server es más barato y tiene la misma funcionalidad casi que un Oracle. Es muy poca la diferencia. Entonces, pues vale la pena invertir en un motor como este. Hasta aquí, más o menos claro. ¿Vamos bien? Sí, Sí, señor. señor. Ok, perfecto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, bueno, ya dijimos, ok, vamos a meternos con este motor, ¿cierto? Vamos a trabajar con este motor. ¿Qué nos ofrece? O sea, la última versión, ¿cierto? Era la 2017. Entonces uno muchas veces se pregunta, bueno, ¿vale la pena actualizarme? Porque pues obviamente nosotros sabemos que una licencia pues de SQL Server tampoco es una cosa que uno compre en Unilago por 20,000 pesos. Sabemos que es una cosa costosa como tal. Entonces, ¿vale la pena para mí como compañía meterme en esto? Y más, vale la pena para mí como DBA, ¿cierto? Como administrador de bases de datos, meterme a hacer la migración y meterme a todo ese proceso que conlleva pasar de una versión a la otra y cambiar mis servidores y todo este tipo de cosas que puede tardar meses como tal en realizarlo. Pues vamos a mirar si sí o si no, ¿cierto? ¿Qué es lo nuevo? O sea, ¿qué es lo que trae? ¿Con qué me cautiva a mí hoy en día SQL Server? ¿Con qué yo digo, oiga, por esta razón me voy a meter con SQL Server o por esta otra no me voy a meter con SQL Server como tal? Lo primero, pues obviamente tiene un manejo muy bueno de Linux como tal. Entonces, una ventaja, ¿cierto? Una de las cosas de las que adolecía y les insisto, por eso los de Oracle lo miraban raro porque ellos sí sabían echar comandos por allá en un Red Hat y echaban sus comandos y configuraban sus máquinas y lo miraban a uno y le decían, no, es que eso SQL Server solamente es Windows y Windows es malo y uno defendía su Windows. Entonces, hoy en día, no. Hoy en día tenemos una versión montada sobre un Linux, la respuesta es sí. Hoy en día podemos decir, listo, monte un Linux que yo puedo montar un SQL Server y configurarlo y que tenga toda su funcionalidad en Linux, la respuesta es sí, como tal. Aquí va a ser claro, ¿cierto? Estamos hablando de un Linux empresarial, ¿cierto? Si usted dice, no, pero es que Alexander no se ponga pesado, nosotros tenemos SUSE Linux y en ese lo queremos montar, sí, perfecto, funciona muy bien, pero como lo sabemos, pues obviamente así como hay un Windows de escritorio, ¿cierto? Un cliente, pues hay un Windows servidor, igual pasa en Linux como tal. Entonces, con un Linux servidor le podemos sacar mucho más partido, obviamente, a nuestro SQL Server, para ser muy claro. Obviamente podemos instalar toda la funcionalidad, pero ya el sistema operativo va a ser el que nos va a contener y nos va a decir, oiga, lo que pasa es que yo no tengo esa potencia, no tengo esa capacidad. Pero si nosotros instalamos en un Linux server como tal, un Red Hat server, les garantizo que tenemos mucha potencia y que podemos sacarle mucho provecho a nuestro SQL server como tal.
¿Qué otra cosa tenemos? Pues tenemos que ya podemos usar contenedores. Eso que está tan de moda hoy en día, ¿cierto? Ese concepto de Docker y Kubernetes y todo ese tipo de cosas, lo podemos usar, ¿cierto? No quiere decir que SQL Server 2017 no lo pudiera usar. Sí, claro que lo podía usar, pero tenía algunas limitantes, ¿cierto? Entonces, si yo quería habilitar ciertas opciones, no, me decían, no, 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 la versión para Docker o la versión para Linux, no, no, esa no soporta eso, qué pena con usted, estamos trabajando para mejorar. Entonces, hoy en día ya no pasa eso. Hoy en día ya no nos dice, estamos trabajando para mejorar, sino nos dice, ok, el 95%, 98% de lo que trae la versión para Windows lo trae la versión para Linux como tal. Entonces, por eso, pues puse ahí que casi el 100%, ¿cierto? O sea, tiene que ser algo de clustering, trabajando con hilos y una cantidad de cosas para que no corra, porque lo demás, todo funciona. Antes, por ejemplo, yo tuve problemas con las tablas particionadas, tuve algunos problemas con las bases de datos del sistema. Eso ya no pasa, ya eso obviamente se solucionó y digamos que ya es muy estable en un entorno como un contenedor o en un entorno como Linux. ¿Claro hasta acá? Sí, señor. Sí, correcto. Ok, perfecto. ¿Qué tiene de nuevo, cierto, para trabajar con Linux? Lo que les decía, por ejemplo, antes yo no podía hacer replicación. De hecho, uno hacía trampa. Y entonces lo que uno hacía era que creaba unos jobs y esos jobs hacían la replicación allá por debajo, como tal. Hoy en día ya tengo mi monitor de replicación, entonces yo puedo saber cómo va mi replicación. Puedo hacer mi web replication, puedo hacer web replication como tal. Entonces, digamos que en ese sentido ya es mucho más eficiente y pues mucho más fácil para nosotros la parte de la administración como tal. Tenemos otra cosa que es el CDC, ¿cierto? El Change Data Capture como tal. Ya lo tenemos, lo podemos habilitar. Si ustedes recuerdan, cuando uno trabaja con sus entornos de staging y de producción y de desarrollo, pues necesitábamos utilizar esa característica, ¿cierto? Cuando trabajamos con cubos, necesitábamos utilizar esa característica, pues acá ya la tenemos, porque eso era un problema que teníamos. Ustedes saben que esto es un ecosistema, ¿cierto? Entonces tenemos SQL Server, que es el servicio como tal de motor de base de datos, pero también tenemos Integration Services, que es nuestro servicio para lo que llaman las ETL o los paquetes de extracción, transformación y carga. Tenemos Reporting Services pues, para nuestros reportes y tenemos Analysis Services para nuestros cubos. Entonces, uno decía, bueno, yo puedo montar el motor en Linux, pero ciertas opciones cuando voy a trabajar con Integration Services o con Analysis Services, pues adivine, no me funcionan muy bien y le toca a uno pedalear y buscar en los foros y todo este tipo de cosas, pues resulta que ya no. Resulta que ahora ya tenemos esa opción y pues obviamente eso es muy bueno. Tenemos otra cosa que también es fantástica y son las transacciones distribuidas. Eso no lo podíamos hacer. Entonces, yo tenía, ¿cierto? Mi granja de servidores SQL Server con mis clúster y todo este tipo de cosas, pero si lo tenía en Linux, que es mucho más barato tener un clúster en Linux que tener un clúster en Windows, como tal, por licenciamiento. Entonces, obviamente yo decía, bueno, yo quiero, ya monté mi clúster en Linux, ahora quiero hacer transacciones distribuidas. Joven, tenemos un problema. Entonces le toca a uno los famosos ad hoc queries y no sé, por allá hacer maromas para poderlo lograr. Con esta versión ya no sufrimos de esa manera, ya tenemos nuestras transacciones distribuidas y lo que es mejor para nosotros ya es transparente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no nos toca ir por allá y hacer maromas y configurar y abrir archivos de configuración y coger los JSON y habilitarle por allá y los .config y bueno, todos esos archivos que le toca a uno trabajar, pues ya no. Ya esos archivos ya no los necesitamos para modificarlos porque normalmente, y ahí sí estamos hablando en el mejor de los casos, pues esto queda configurado y no tenemos problema. Tenemos una cosa que también hoy en día está muy de moda y es el Machine Learning, ¿cierto? ¿Qué es esto? Pues básicamente es que basado en ciertas directivas, pues las máquinas puedan tomar o no decisiones, ¿cierto? Entonces, antes en Linux, pues no, nosotros así tuviéramos nuestro baseline perfecto, así tuviéramos nuestro top, nuestro bottom, todo configuradito, pues no nos funcionaba muy bien esa parte dentro de SQL Server. Él no tomaba decisiones automáticamente para pedir más servidor, para hacer balanceo de carga, para la red, para cambiar los puntos, en fin, todo ese tipo de, para hacer el pooling de conexiones, que era algo que uno hacía bastante. Entonces, aquí ya no. Ya en esta versión para Linux, pues ya podemos hacer eso, ya podemos tener nuestro baseline y basado en ese baseline y en el monitoreo que hagamos, pues ya podemos decirle, bueno, tome esta decisión o tome esta otra decisión, dependiendo ciertos parámetros que nosotros hayamos configurado como tal.
Tenemos otra cosa que se llama el Polybase, que también ya está para Linux como tal. Ese no estaba, o sea, en las versiones anteriores básicamente no lo teníamos. Entonces, si usted lo quería usar para trabajar, pues no lo teníamos como tal. Pero pues hoy en día ya lo tenemos en las versiones para Linux como tal. Y por último, tenemos pues el autoconfig de la base de datos TempDB. ¿Por qué es bueno? Porque obviamente crece y decrece automáticamente. ¿Cuál era el problema que teníamos? Porque de pronto ustedes lo usaron en 2017. ¿Y cuál era el problema? Porque ustedes, pues no, eso ya estaba. Y sí, efectivamente eso estaba. Pero ¿cuál era nuestro problema? Que cuando nosotros lo dejábamos automático, el crecimiento y el decrecimiento nos generaban errores de permisos. Y algunos discos se bloqueaban como tal, nos decían, no. Esto, de hecho, los demonios de Linux nos detectaban, nos decían, no. Esto está tratando de hacer operaciones que le corresponden al sistema operativo. Entonces, no lo vamos a permitir. Y le tocaba uno ir por allá y abrir los etc files, y por slash etc, slash no sé qué, y abrir el archivo y configurarlo y decirle que sí somos nosotros, que sí tenemos permiso, y pedirle a Dios, pues obviamente, que funcionara. Ya en esta versión, obviamente, es más sencillo. De pronto, porque no les voy a mentir, de pronto sí les toque abrir unos archivos en /dev, /etc, pero simplemente es para cambiar un parámetro por false o por true, no más, no es una cosa así salvaje, no es una cosa como lo que tocaba hacer antes, no, ya en esta versión es mucho más sencillo, mucho más simple. Voy a volver a insistir, ¿no? Depende del sistema operativo, Linux, la distribución de Linux que su merced haya escogido, ¿cierto? En un Red Hat Enterprise, pues obviamente va a ser muy sencillo hacerlo, pues porque es un Red Hat Enterprise. Entonces, en eso pues hay que tenerlo como en cuenta, porque hay algunas versiones de Linux como Debian, que pues no va a ser tan sencillo, y pues obviamente ya es por el Linux en sí, por el core del sistema operativo en sí, que pues nos va a tocar hacer uno que otro paso adicional. Hasta aquí, vamos bien, he sido claro, voy muy rápido, los estoy aburriendo, cuéntenme. No, está bien. Ok, Vamos bien. Perfecto. Listo. ¿Qué otras características tenemos para Linux, cierto? Bueno, también podemos trabajar con los contenedores. Entonces, perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes ya entienden el concepto de los contenedores, ¿cierto? ¿Por qué es bueno trabajar con contenedores? Porque es barato, uno, porque es fácil de mantener, dos, y porque hace lo que tiene que hacer, una cosa que me gusta. Entonces, si usted crea un contenedor con Red Hat como tal, pues él va a tener lo necesario para que corra SQL Server dentro de Red Hat, no más, no tiene por allá otros demonios, otras cosas que le van a poner problemas, no, nada, va a tener lo necesario para que funcione. ¿Eso qué le garantiza a usted? Pues una ejecución muy limpia, ¿cierto? Menos soporte, menos mantenimiento como tal, y pues que sea para usted más transparente, obviamente ese soporte y ese mantenimiento como tal. Entonces, en ese sentido, pues para nosotros es muy bueno. Obviamente, alguien me decía en algún momento, no, pero Alexander, eso ya existía. Y sí, es verdad, obviamente nosotros ya teníamos los containers con un Linux, ¿cierto? Para SQL, totalmente cierto. Pero ¿qué mejoró? Todas esas características que les acabo de nombrar, pues ya las trae incluidas, entonces pues ya para nosotros hay mayor funcionalidad como tal. Los non-root containers, pues obviamente ya no tenemos que crear nuestros containers como root para poderlos inicializar, que era algo que nos tocaba hacer antes, ya no. Porque yo recuerdo que yo decía, no, yo quiero que este sea el container de SQL Server principal, me tocaba crear los root container. Entonces, ya en este momento no, ya en este momento me dice, no, tranquilo, yo puedo funcionar con un no root container sin problema. Y pues obviamente tenemos los containers con SQL Server y Windows, pues obviamente pues porque son de la casa como tal. Más o menos, ¿vamos bien? ¿Todo es claro? Sí, señor. Sí, Ok, vamos bien. ok, perfecto. Bueno, aquí pues hablemos un poquitico, yo sé que esto se pone un poquitico denso, pero no se preocupen, no es por mucho tiempo. Entonces, ¿por qué me interesa que ustedes entiendan lo de los non-root containers como tal? Porque era un problema que nosotros teníamos en SQL Server 2017, ¿cierto? Y cuando me refiero, cuando digo problema, no es que fuera una cosa insalvable, pero era una cosa que nos tomaba tiempo y por eso puse algunos comandos ahí, ¿cierto? Entonces le tocaba a uno ir, crear la imagen, lanzar la imagen y ponerlo root y después bajarlo a non-root y decirle que funcionara y bueno, y cuando tenía dos instancias pues era todavía más chévere y nos tocaba pues hacer por allá bastante trabajo, ¿cierto? Y entonces uno decía, tan bonita que es la vida y yo aquí pegado a esta máquina como tal. Entonces, eso es lo bueno es que ahorita tan bonita que es la vida y no tenemos que estar tanto tiempo pegados a esta máquina como tal. ¿Por qué? Porque él ya nos permite, les insisto, trabajar con los non-root containers como tal. Obviamente, pues es muy bueno y pues digamos,
¿Cuál es la ventaja? Que son unos pocos comandos. No sé si lo notan, pero son 3 comandos. Desgraciadamente la imagen no me quedó muy clara, pero son 3 comandos los que yo tengo que correr y listo. Ya con esos 3 comandos ya puedo subirlo, ya le puedo decir que trabaje y ya no voy a tener absolutamente ningún problema para poder trabajar. Antes, no sé si lo hicieron, a mí sí me tocó y no eran 3, eran como 10 comandos, ¿cierto? Y de hecho uno lo primero que hacía era limpiar todo primero como para que Dios quisiera que todo saliera bien. Y era ejecute un comando, espere, pídale a Dios, mire a ver qué salió, ejecute otro comando, espere y así. Digamos que acá en esa parte a mí sí me gusta bastante porque mejoró muchísimo. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que no necesariamente tenemos que tener la última versión, ¿cierto? Del servicio de containers. No es necesario. Con la versión que trabajamos con 2017 podemos hacerlo. Entonces, eso es otra gran ventaja para nosotros como DBA porque, les insisto, pues ya tenemos menos trabajo y pues más funcionalidad como tal. Si ustedes quieren ahondar un poquitico en esto, que yo sí se lo recomendaría, uno, porque pues ustedes saben que los containers hoy en día pues están de moda, ¿cierto? Y dos, porque pues en mi opinión es una buena práctica, pero es solo mi opinión. Acá está el sitio de GitHub con el proyecto como tal. ¿Qué hace este proyecto, cierto? Ahí está explicado, está el código como tal y están las bases de datos y les explican cómo hacer esto, ¿cierto? De una manera, en mi opinión, muy sencilla, muy fácil. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entenderlo y podamos aplicarlo, que en mi opinión es la mejor manera de aprender algo como esto, ¿cierto? Coger mi máquina y decir, pues uno que hace los domingos a las 6 de la mañana después de misa, nada, ¿cierto? Entonces, ponerse uno y mirarlo. ¿Por qué es bueno? Porque este proyecto, si se dan cuenta, ya tiene el punto YAML como tal, ya lo tiene. Entonces, pues no tenemos que ponernos a configurar todo eso. Y en mi opinión, está muy bien explicadito como tal, qué es lo que tenemos que hacer para poder subir nuestros contenedores non-root y sobre todo para poderlos asegurar. Entonces, en ese sentido, no necesitamos una super máquina, lo podemos hacer en una máquina normalita. Mi máquina es una máquina normalita y lo podemos hacer ahí y corre muy bien. Entonces, es como algo recomendado para ustedes en caso de que quieran ahondar más en el tema. Les insisto, porque es bueno, sobre todo, no sé si han escuchado lo del continuous delivery, ¿cierto? Lo de DevOps y todo este tipo de cosas. Hoy en día, para eso, a nosotros nos sirven mucho los containers. Nosotros creamos nuestro container, le ponemos el staging o lo que necesitemos y listo. Desarrollador, apunte allá y no me moleste más. Y no que es que no tengo permiso para la tabla, no que es que no tengo permiso para tal cosa, no que es que yo quería hacer esto pero ya no puedo, no que es que antes sí tenía el permiso pero ya no, no que es que el dato se me perdió, eso ya no va a pasar con los containers. Entonces, por eso, para nosotros, pues en mi caso, como DBA, pues me ha servido bastante porque yo me he quitado una cantidad de problemas, sobre todo esas personas de desarrollo, me he quitado una cantidad de problemas porque no tengo que estar pendiente de sus requerimientos así absurdos a ratos. ¿Por qué? Pues porque los containers me han solucionado la vida. Entonces, no, es que tenemos tal proyecto en tal ambiente, tranquilo, yo le pongo su container, ahí está su proyecto, ahí está su ambiente, juegue con él. No tengo problema, no me va a poner problemas con los demás proyectos, puedo hacer continuous delivery como tal, ¿cierto? Continuous integration con la herramienta que ustedes quieran, con los pipeline o con la que ustedes quieran y nos va a funcionar muy bien. Entonces, por eso, pues les recomiendo si pueden entrar allá y mirarlo y ver. El proyecto está, en mi opinión, bien llevadito. Uno puede hacerle como un seguimiento y mirar, pues obviamente, cómo ha ido evolucionando ese proyecto como tal. ¿Más o menos claro? El silencio es que no. Sí, señor. Ah, pensé que nos habíamos desconectado. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, continuemos. Una cosa nueva que tiene, ¿cierto? Es el data truncation como tal. Ese truncamiento de datos, ¿cierto? Pero por eso la palabra, ¿cierto? Silent. No sé si a ustedes les pasó, pero normalmente le pasaba a uno que las transacciones ponían problema. Por eso traté de poner un código ahí de ejemplo, ¿cierto? Entonces nos dice a nosotros, oiga, mire, lo que pasa es que nosotros vamos a insertar una tabla. Eso para ustedes y para mí es algo normal, ¿cierto? Tenemos dos transacciones que insertan, hasta ahí no hay problema, pero si nosotros corriéramos ese query y miráramos allá nuestro plan de ejecución y ese tipo de cosas, dependiendo la cantidad de usuarios que tuviéramos, podíamos tener un deadlock. Y eso pues obviamente nos iba a poner problema por el truncado de datos. Los datos tendían a truncarse como tal. Voy a volver a ser claro porque eso sí, era cuando teníamos muchas transacciones y pues lo que siempre nos pasa, ¿no? Lo bonito de SQL Server es eso, ¿cierto? Que cuando usted no tiene muchas transacciones, él no molesta, él trabaja solo, mejor dicho, uno no hace nada, como dicen los demás departamentos. Pero
cuando usted tiene transaccionalidad, ¿cierto? Empieza a tener problemas. Uno de los problemas, y ahí sí hablo en mi experiencia, ¿cierto? Es este. Yo tenía ese problema, lo tuve bastante con SQL Server 2015, pero bastante. De hecho, en algún momento lo que yo hacía era cambiar el nivel de aislamiento de las transacciones, ¿cierto? Para que no fueran solo committed, sino, no sé, read val o lo que necesitara, y ya, porque era un problema bastante fuerte y gracias a Dios siempre pasaba cuando los usuarios tenían afán, cuando todo era urgente, cuando era para allá, y entonces, pues obviamente. Porque alguien me pregunta, Alexander, pero ahí, ¿cuál es el problema? No, obviamente el problema es que se me va a poner lento el motor. Y los usuarios van a empezar, pero ¿qué está pasando? ¿Pero por qué tan lento? Y pues uno va a mirar y los queries están bien, y los planes de ejecución también están bien, y uno va y le hace pues obviamente el test, y no, pues está bien. Pero ¿qué pasó? Que por debajo, por eso se llama silent, porque por debajo eso se está truncando. Entonces me está tomando tiempo. ¿Cuál es el problema? Hola. Más recurso. Entonces, ¿sí? Hola, Sí. bien. Ok. ¿Alguna pregunta? No. ¿Vamos bien? Ok. Listo. Entonces, lo que les decía, pues nuestro problema era ese. Está tomándonos tiempo, está tomándonos recursos y pues tenemos problemas. De hecho, uno se da cuenta después, cuando miraba los logs, ¿cierto? Las trazas, uno se da cuenta por allá de ese grafiquito que ustedes ven ahí, que era un deadlock pequeñito, lo que uno llamaba los mini deadlock como tal, que pues no tenían problema, pero nos generaron algún tipo de inconveniente. En SQL Server 2019 ya no vamos a tener ese problema. Miren, primero le cambiaron el número del mensaje de error, ¿cierto? Y simplemente nos está diciendo, ok, puede generarse un truncamiento de datos, pero no nos va a generar a nosotros mayor consumo de recursos, no nos va a generar el deadlock. Entonces, eso es una ventaja. Yo sé, ya me decía, Alexander, pero eso es difícil de demostrar. Totalmente. ¿Cómo lo podemos ver? Ah, es que la transacción antes se demoraba 0.01 segundos, ¿cierto? En SQL Server 2017 y en SQL Server 2019 se demora 0.0001 segundos. Entonces alguien me decía, no, Alexander, pero eso es una milésima de segundo. Sí, pero cuando usted tiene 3.000 usuarios, pues una milésima de segundo cuenta como tal. Entonces, eso es una cosa que en mi opinión es muy buena cuando trabajamos con SQL Server 2019 como tal. ¿Por qué? Porque les insisto, esos 3.000 o esos 5.000 usuarios van a haber reflejado eso como tal y nos va a servir a nosotros, pues, porque no vamos a consumir tanto hardware y nuestros queries van a ser muy eficientes. ¿Más o menos claro o demasiado complejo? Está bien. Claro, claro. Perfecto. Bueno, otra cosa que también es muy bueno, ¿cierto? Que ya estaba también, pero digamos que aquí lo mejoraron bastante, es una cosa que se llama la clasificación de datos como tal. Entonces, digamos que la clasificación de datos normalmente lo hacemos pues con el Management Studio, pero pues ahora lo podemos hacer en nuestros catálogos, pero con Transact SQL. No sé si han trabajado esta opción, ¿cierto? Eso es una opción que normalmente las empresas le piden a uno para esos datos delicados o para esos datos que no son públicos para todo el mundo o para esos datos que necesito encriptar o para esos datos, en fin, que tengan alguna característica especial. Yo puedo hacer clasificación de datos, pero antes, cuando yo hacía esa clasificación, ¿cierto? Normalmente lo podía hacer solamente por el Management Studio. De hecho, por eso puse la gráfica ahí. Pero ahora lo puedo hacer por Transact SQL. ¿Cuál es la ventaja? Que yo ya tengo catálogos de datos clasificados, porque ese era el otro problema. Cuando uno iba y miraba, ¿cierto? E intentaba leer esos datos, pues esos datos eran lentos y entonces le decían, Alexander, ¿por qué aquí está consumiendo más recursos? Ah, es que ese dato es clasificado, entonces toca por allá hacer una cantidad de autenticaciones, autorizaciones y bueno, una cantidad de inscripciones, desencripciones y cantidad de cosas para, pues, obviamente poder solucionar ciertos problemas con esos datos. Aquí es más eficiente, mucho más eficiente. Estos catálogos ya indexan de una manera mucho más eficiente, ¿cierto? Que es estilo column store, como en los cubos, como tal. Entonces, pues, obviamente nos va a ayudar a nosotros a que sea muchísimo más eficiente la lectura de esos datos y, pues, obviamente, para que podamos, les insisto, SQL Server, si ustedes me preguntan, la versión 2019, ¿en qué se enfocó? O sea, ¿cuál fue la meta para ellos cuando sacaron SQL Server 2019? Porque de hecho la sacaron rápido, ¿cierto? Estamos en el 2017 y salió 2019. ¿Cuál fue la meta para ellos? Performance.
mucho performance, ser mucho más eficientes en el performance. Por eso, si se dan cuenta, lo que estamos viendo acá es que, venga, somos más rápidos como tal en casi todo lo que hacemos. Alguien en algún momento me dijo, no, pero eso no trae casi cosas nuevas. Sí, de pronto no trae cosas muy fuertes nuevas, pero mejoraron mucho el performance del motor. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta que eso era una desventaja contra Oracle, porque Oracle es muy eficiente a la hora de devolver los datos o a la hora de trabajar con muchas transacciones simultáneamente. Entonces, en ese sentido, se enfocaron en mejorar el performance como tal. Esto es otra cosa que nos ayuda en el performance, pero bastante. No sé si lo han usado, que son las variables tipo tabla. Por lo menos yo, aquí ya hablo personal, ¿cierto? Yo soy de las personas que no permito que los desarrolladores utilicen tablas temporales. Uno puede, por directrices obviamente del motor, restringir y cuando aparezcan las tablas temporales, pues que no se permita la ejecución de ese código, ¿cierto? Por políticas de código. Entonces, yo soy uno de los que lo hago como tal, yo restringo eso. Y lo primero que me encuentro es que los desarrolladores me echan la madre, me dicen, Alexander, lo que pasa es que yo las uso, yo necesito usarlas. ¿Por qué? Porque es necesario para mí usarlas. Entonces, muchas veces, pues lo que hago yo es decirle, mira, existen unos objetos que se llaman variables tipo tabla, que obviamente pues son más eficientes, que no te van a crear esas tablas temporales, porque pues obviamente los desarrolladores siempre nos van a decir, no, lo que pasa es que la tabla temporal se borra automáticamente cuando dejo de usarlo. Es más, conozco algunos que le ponen el drop al finalizar. Y uno va y les muestra que en la base de datos TemDB efectivamente esa tabla no se borró automáticamente. Es más, las que son para todo el mundo, las globales, muchas veces he mirado las bases de datos TemDB y llevan años ahí. Entonces, pues obviamente lo que, uy, Alexander, y entonces, no, pues utilicemos variable tipo tabla. ¿Hasta ahí claro el problema? Sí, señor. Ok. Sí. ¿Cuál es nuestro problema entonces? ¿Cierto? Usted dice, no, pero pues Alexander, para eso tenemos las variables tipo tabla. ¿Qué pasaba? Que cuando yo empezaba a trabajar con esas variables tipo tabla, ¿cierto? Empezaba a notar que había cierta pérdida de performance como tal. El performance de mi SQL Server bajaba bastante. De hecho, en algún momento hicimos un ejercicio con alguien que utilizaba una variable, una tabla temporal y mandaba millones de registros a la tabla temporal. Entonces, cuando lo empezamos a hacer con Common Table Expression y variables tipo tabla, empezamos a ver que sí, efectivamente en las lecturas y escrituras de disco, pues era muy eficiente, pero que en la parte de la memoria tenía problemas. Y yo empecé a revisar y cuando miraba los planes de ejecución, pues tenía problemas con eso porque los planes de ejecución eran muy lentos. ¿Qué hicieron? Los señores de SQL Server 2019 mejoraron las variables tipo tabla como tal. Entonces, ¿qué es lo bueno? Pues que ya él me va a separar un espacio en memoria para esa variable tipo tabla, porque antes lo que él hacía era que dinámicamente iba pidiendo memoria. ¿Cuál era el problema? Pues que no era algo exacto. Entonces yo decía, no, es que la tabla puede tener 50 millones de registros o 2 registros. Entonces él decía, no, pues yo voy pidiendo dependiendo porque pues no sé. Y si pasábamos de 2 registros a 50 millones de registros con un bool insert, pues ahí se demoraba porque decía, no, pues es que yo no pensé que fuera tan rápido. Y uno notaba esos delays, ¿cierto? En las transacciones como tal. Cuando uno miraba en el query por allá las transacciones más demoradas, uno notaba ahí ese delay. Pues con esta versión ya no pasa eso. Ya lo que está diciendo ahí es cierto. El plan de ejecución lo que va a hacer es que se va a adaptar a la cantidad de registros que tenga. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Primero, o sea, cuando uno usaba el Resource Governor, ¿cierto? De hecho, una manera de hacerle trampa que yo encontré fue utilizando el Resource Governor, ¿cierto? Y metiendo esa variable tipo tabla en una función. Entonces, pues yo le asignaba cierta cantidad de memoria, cierta cantidad de procesador desde el inicio y le ponía un tope máximo de memoria y un tope máximo de procesador para que no se me fuera a desbordar como tal. Y eso pues sí ayudaba, pero uno sabía que era trampa, uno sabía que eso no estaba bien como tal. Ellos lo que hicieron fue que nos dijeron, no, mire, en lugar de que usted tenga que hacer esa trampa, primero le voy a asignar un espacio en memoria exclusivo para las variables tipo tabla. Eso ya es una ganancia como tal. Y segundo, yo me voy adaptando, o sea, básicamente voy leyendo cada cuánto está creciendo usted o decreciendo y le voy entregando esa memoria de una manera eficiente. Pero ya no va a ser registro por registro que le voy entregando memoria, sino por bloques de registros, lo cual para nosotros obviamente es muchísimo mejor. Entonces, y yo lo he hecho, ¿cierto? Yo he hecho las comparativas, lo que pasa es que no les puedo mostrar porque es el código de la empresa, pero yo he hecho las comparativas y el mismo código, porque ahí sí fue control C, control V, ¿cierto? Copiado de SQL Server 2017, uno miraba que ese código se demoraba 30 segundos. Aquí, el mismo código
en la misma máquina, ¿cierto? Mismas características de hardware, y uno nota que se demora 2 segundos, 3 segundos, lo máximo 5 segundos. Pero si lo miramos, la diferencia ha sido de 20, 25 segundos como tal. Por lo cual podemos decir, sí vale la pena hacerlo. Y volver a insistir en lo primero que nombré. Traten de abolir las tablas temporales. En lo posible, no. Yo he tenido desarrolladores, ¿cierto? Que lo que hacen es decir, no, pues creo una tabla normal, ¿cierto? La uso y cuando termine borro la tabla normal. Eso tampoco es tan eficiente. Entonces, por eso deberíamos apuntarle casi siempre. Yo sé que hay momentos en los que no lo podemos hacer, no hay lío, pero la mayoría de las veces tratar de apuntarle a usar variables tipo tabla. Y en SQL Server 2019 con mayor razón, porque pues ahora lo que dice ahí, tenemos una compilación diferida. Entonces él lo que está haciendo es que en el árbol sintáctico está mirando y me está asignando memoria de una manera muy eficiente. ¿Más o menos claro o muy complejo? Claro. Claro. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Las funciones escalares, ¿cierto? Les insisto, si se dan cuenta, todo es rendimiento. Eso era una cosa que uno sufría, ¿cierto? Lo que les decía. Entonces, uno con el Resource Governor, ¿qué hacía? Pues uno lo que hacía era decir, bueno, le va a asignar una cantidad de hardware determinado, una cantidad de memoria determinada, una cantidad de procesador determinado para poder salir adelante con esta función. Porque si no, esta función me tumba la máquina y pues no podemos permitirlo como tal. SQL Server se dio cuenta y lo que dice ahí, por fin han mejorado la ejecución de las funciones escalares como tal. ¿Qué es eso? ¿Cierto? Y por eso puse ahí, por fin, porque es que eso era yo recuerdo que desde 2000, desde SQL Server 2000, de hecho, uno encontraba esos problemas. Ellos intentaron con el Resource Governor desde SQL Server 2008, pero no, esa era una trampa que uno hacía, pero en realidad no funcionaba muy bien. De hecho, en algún momento, en alguno de los foros que entré, pues decía eso, ¿no? Decía, oiga, SQL Server trabaja por hilos, ¿por qué no ponen las funciones a trabajar también por hilos? Porque uno mira y la función solo usa un hilo como tal, que es lo que ustedes están viendo ahí, ¿cierto? Obviamente, ¿qué pasa aquí? Aquí ya podemos trabajar por hilos, con varios hilos. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra función, ¿cierto? Ya puede saltar entre ¿qué? Entre núcleos. Entonces ya puede decir, oiga, necesito otro núcleo y se le asigna otro núcleo. Antes eso era bastante complejo, había que hacer bastante código para hacerlo. Aquí ya automáticamente esa opción está habilitada para que nosotros podamos trabajar. Entonces, les insisto, hagan la prueba, cojan una función de SQL Server 2015, lo que sea, lenta, pónganla en 2019, obviamente tratando del mismo hardware como tal, y se van a dar cuenta que el rendimiento es impresionante, es un 30-40% mucho más rápido hacerlo en 2019 con el mismo código, sin cambiar el código, que en una versión anterior como tal. Entonces, pues, otra ventaja en cuanto a rendimiento. Soporte UTF-8, ¿cierto? Esto es lo que nosotros siempre hemos sufrido. De hecho, me lo han preguntado bastante, ¿cierto? Alexander, ¿qué pasa si utilizo nchar y nvarchar? ¿Cuál es el problema con eso? El problema del varchar y el nvarchar es solo uno, ¿cierto? El tamaño. Por eso uno trataba de decirle, venga, lo que pasa, porque alguna vez alguien preguntó, ¿y si yo uso char y varchar, cuál es la diferencia? No, pues la n, pues sí, tiene toda la razón, ¿cierto? Entonces, la diferencia es el tamaño como tal. En SQL Server 2019 mejoraron muchísimo el tamaño como tal y por eso lo puse ahí. Casi que el 50% del tamaño del storage se reduce. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que obviamente menos tamaño para la misma cantidad de datos. ¿Eso en qué se traduce? Performance como tal. Y por eso lo dice ahí, ¿no? O sea, ya lo teníamos, nadie está diciendo que no, pero aquí se pusieron en la tarea de arreglar ese problema como tal. Y de verdad, uno nota, de hecho, no sé si lo han hecho, pero las bases de datos, cuando uno las pasa a 2019, ¿cierto? Y las compila, pues uno se da cuenta que la base de datos se queda más pequeña. En algún momento alguien me llamó y me dijo, venga, Alexa, ¿por qué la base de datos se me puso más pequeña? ¿Perdí datos cuando la pasé a 2019? Y la respuesta es no. Lo que pasa es que él maneja mucho más eficiente este tipo de datos. ¿Más o menos claro? ¿Vamos bien? Sí. Sí, señor. Si no, me corrigen, tranquilo, porque yo tiendo a emocionarme, entonces tranquilos. Ustedes dicen, no, venga, Alexander, va muy rápido, cálmese, tranquilos, me calmo y vamos más despacio, no hay lío. Otra de las cosas, obviamente, pues es las extensiones en el lenguaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa?
por ejemplo, cuando yo trabajo con Machine Learning, uno de los problemas que yo tenía al trabajar con Machine Learning era el código administrado, ¿cierto? Porque, ¿cuál es mi problema? Yo lo hago en R, ¿cierto? O lo hago con Python, o lo hago con Java, y pues quiero poderlo trabajar desde SQL Server. Entonces ahí había problemas, ahí miramos y, Dios mío, ¿cómo hacemos? Microsoft se puso a la tarea, ¿cierto?, de darle extensibilidad a SQL Server, y ahora podemos trabajar con Java desde SQL Server como tal. Por eso lo puse ahí, ¿cierto? Desde SQL Server 2016 teníamos R, eso no hay problema, Microsoft lo compró, no teníamos problema con eso, ¿cierto? Python lo teníamos desde 2017, por eso pues Python tiene tanto éxito cuando trabajamos con inteligencia de negocios y ese tipo de cosas, porque lo podemos hacer. Pero ahora también tenemos Java como tal. Entonces, de hecho, si lo instalaron, se dieron cuenta que Microsoft, cuando instalamos SQL Server 2019, nos pide el SDK de Java. Nos dice, oiga, instálelo como tal. ¿Y para qué? Para poder hacer extensibilidad desde Visual Studio, perdón, desde el Management Studio como tal, puedo llamar objetos JAR, o sea, librerías de Java. Eso antes no se podía. Podía llamar .NET o ese tipo de cosas de LLs, pero no podía llamar los .jar. Desde acá, en 2019, puedo llamar un .jar y usarlo directamente desde el Management Studio. Lo que puse ahí es cierto, esta opción todavía no está disponible para los containers. Es de las pocas cosas que no tienen los containers. Eso sí es cierto como tal. ¿Más o menos claro? Perfecto. Listo. Obviamente, pues, ¿qué tenemos que hacer? Cuando estemos instalando, pues tenemos que ponerlo allá. Es lo que hacíamos antes, ¿cierto? Y por eso lo que les decía, él nos pide el JRE y el JDK para poderlo hacer. Para mí es genial porque mucho de las cosas que nosotros vemos en Internet que utilizan Machine Learning están hechas en Java. Obviamente también en Python, pero muchas están en Java. Entonces, pues, eso es una ventaja porque ya no tenemos que sufrir. Aquí, pues, un pequeño ejemplo, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, estoy llamando un .jar y obviamente, pues, le tengo que especificar cuál es el lenguaje, qué es lo que quiero hacer, y si se dan cuenta, pues, él automáticamente ya me funciona y me devuelve unos resultados. Esto es genial porque entonces ya no tenemos esa limitante que teníamos hace 2, 3 años, no sé si lo recuerdan, que decían, mira, consume este .jar, y yo, uy, no, lo que pasa es que tocaba pasarlo a .NET o hacerlo en Python, porque pues no lo podemos hacer así, o uno hacía trampa, que fue lo que yo hice, y creaba una DLL en .NET que consumía el .jar, y yo por ahí lo sacaba como tal. Ya no, ya lo podemos hacer directamente acá. De hecho, alguna vez lo saqué con una hot query, pero me puso mucho problema. Entonces ya no tenemos ese problema, ya lo tenemos acá, ya podemos trabajarlo con el procedimiento almacenado que siempre hemos usado, que es el SP, Execute, External Script, lo podemos usar, y pues si se dan cuenta es directo al .jar. No tenemos que hacer ningún import, nada, directamente ya lo podemos hacer, ya es nativo como tal en 2019. ¿Más o menos claro? Sí, está claro. Listo. Otra cosa que tenemos es el Polybase, ¿cierto? Ya es en su versión número 2. Yo traté pues de poner ahí como la arquitectura. ¿Por qué es bueno? Pues por lo que ustedes están viendo, ¿cierto? Trabaja contra todo, contra SAP, contra IBM, contra bases de datos no SQL, contra bases de datos fuertes como Teradata o como Oracle, contra Big Data, en fin, contra lo que usted quiera, puede trabajar como tal. Pero esta es la versión 2, lo mejoraron bastante, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene? Lo que ven ahí. Entonces dice, no, pues claro, el engine de procesamiento está integrado. Antes no estaba integrado, entonces nos tocaba llamarlo. Ahora está integrado, igual que los .jar. Ya no tenemos que hacer nada, ya es nativo como tal. Obviamente, consulta el dato como tal. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Lo que hacía uno antes para accesar, perdón que me devuelva, lo que hacía uno antes para accesar era que uno creaba un paquete. Y ese paquete llamaba Polybase y así lograba enlazar los datos, ¿cierto? Un paquete en Integration Services. Ya no necesitamos Integration Services. Ya lo podemos hacer directo, así tal cual como lo vimos con el .jar, lo podemos hacer acá directo. Obviamente el rendimiento distribuido y escalable, listo, porque compartimos los recursos de los otros motores. Lo podemos hacer un despliegue manual con SQL Server, que eso antes no lo podíamos hacer, toca hacerlo con un paquete, o por lo menos yo lo hice con paquetes. Entonces, pues obviamente, y pues tenemos un autodespliegue como tal para los clústeres de Big Data. Entonces, si se dan cuenta, ya eso es nativo. No tenemos que instalar nada, no tenemos que buscar una herramienta de terceros, nada. Todo eso ya es de nosotros 100% como tal. Aquí, pues hay un ejemplo utilizando Hadoop como tal. Y si se dan cuenta, ya esto es nuestro Management Studio, que es lo que nosotros conocemos. Ya podemos ir directo
yo sé que la palabra es rara, pero podemos pegarle directo a lo que necesitemos y traemos los datos sin ningún tipo de problema como tal. Aquí pues más o menos la arquitectura y pues lo que nosotros necesitamos para poder trabajar. Otra de las cosas, pues yo sé que esto no lo usamos mucho, ¿cierto? Pero es una cosa que se llaman los grafos, ya podemos tenerlos. Digamos, yo he trabajado en empresas del sector petrolero y pues allá por toda la parte de los mapas y todo ese tipo de cosas, pues lo usamos como tal. Antes no se podía, uno tenía una herramienta de terceros que se integraba con SQL Server, sí, como Apex y eso, pero digamos que ahora los tenemos acá nativos y podemos usarlos como tal, sin necesidad de pasar por permisos, que era el mayor problema, toca crear un usuario, una cuenta de servicio y pasar, y bueno, una cantidad de cosas. Eso ya para nosotros pasó porque ya lo trae y pues ya es 100% nativo como tal. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Más o menos claro? Sí, vamos bien. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa, cierto? Tenemos el Azure SQL Serverless, ¿cierto? Sin servidor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, cierto? Entonces, pues obviamente no lo trae por defecto el SQL, pues porque es Azure, ¿cierto? Pero podemos trabajar con el DevOps directamente como tal. Eso para nosotros es muy bueno, sí. ¿Por qué? Lo que les decía. O sea, cuando salió DevOps por allá en el 2000 algo, cuando yo tenía SQL Server 2015 y 2017, era un problema integrar. Y lo que les decía de los containers y todo ese tipo de cosas, entonces que no, que esto así, que esto no así, que la automatización, que la herramienta, y hágase un curso de DevOps, y hágase un curso de no sé qué, y hágase otro para poder medio entender qué carajo era lo que tocaba hacer. Hoy en día ya no es necesario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros ya podemos trabajar contra una única instancia, ¿cierto? Y esa instancia ya automáticamente hace el autoescalado y todo en Azure. Entonces, ¿qué pasa? Que si hoy vamos a hacer pruebas y se conectan 70 personas, 70 desarrolladores, no hay problema. Pero lo bueno es que lo puedo programar. Si se dan cuenta, tiene una opción ahí que dice autopausa. Entonces le puedo decir, si está pausado, no me cobre. Entonces él no me va a cobrar. Antes sí cobraba. No sé si han tenido cuenta en Azure, pero eso pasa. Si usted, de hecho, cuando uno hace los laboratorios, uno que hace, le borren las máquinas virtuales porque si ya no las necesitan, porque si la dejan ahí, así esté pausado, les cobra como tal. Aquí en SQL Server pasaba lo mismo. Uno decía, ok, si el SQL Server nadie lo está usando, igual me están cobrando como tal. Ya no. Ya eso es otra ventaja que nosotros tenemos ahí, algo así como un tenant, que una sola instancia se comporta como varios servidores y pues puede proveer diferentes tipos de instancias a los usuarios que la estén usando, valga la redundancia. Por eso, pues esto es ideal para los DevOps, ¿cierto? Totalmente chévere. Y pues ahí podemos ver las métricas que él dice, bueno, si está pausado, no le cobro. Y eso era muy normal. Por ejemplo, acá en Colombia, pues nosotros en las madrugadas o los fines de semana o los festivos, pues eso estaba pausado, pero igual nos lo cobraban. Ya no. Y eso, les insisto, no está dentro de SQL Server 2019, pero fue una adición después de que salió SQL Server 2019 para poder trabajar. ¿Qué otra cosa tenemos? El batch mode, ¿cierto? ¿Qué es esto? Esto es una cosa impresionante para nosotros. Nosotros, ¿cuál era nuestro problema? Teníamos un query y ese query devolvía 1000 registros. ¿Cuál era el problema? Que SQL Server nos los iba devolviendo registro a registro, ¿cierto? Por eso uno veía, no, pues el llamado. Y cuando uno miraba las estadísticas de cliente, pues ¿cuántas veces fue? 1000. Entonces, ok. Entonces ya con esto no necesitamos eso. ¿Qué hacíamos nosotros? Poníamos código y le decíamos devuélvame el registro 20 al registro 30 y después del registro 30 al registro 50 y así, como tal. Y eso era lo que hacía uno, como tal, por código. Ahora no necesitamos ni siquiera hacerlo. Así usted no le ponga que le devuelva una cantidad de registros determinados, él se lo va a devolver por paquetes, como tal. Entonces le va a decir a usted, ok, su ancho de banda es muy bueno, le devuelvo los 1000 de una vez. Su ancho de banda no es tan bueno, entonces le voy a devolver en este momento de 50 en 50 y así. Para mí eso es genial, sobre todo para los reportes, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya yo no recibo 30.000 registros y me toca esperar a que recibí los 30.000 registros para poder cargar mi reporte, sino que a medida que voy recibiendo registros, voy cargando. Entonces, pues eso para mí es genial, porque les insisto, ¿qué nota el usuario? Que la base de datos es rápida y que su herramienta, la que sea, es rápida como tal. Entonces no sé, no, pero es que esto se demora, voy a tomarme algo porque esto ahí se demora mientras carga, ya no va a pasar. ¿Por qué? Porque les insisto, ya él lo va a hacer y pues lo va a optimizar dependiendo, obviamente, pues nuestro ancho de banda y la concurrencia que tenga el motor. ¿Más o menos claro? Sí.
Listo, perfecto. Ya para ir terminando, ¿cierto? Porque de pronto ya se están aburriendo. Hay otra cosa que también es muy buena y es el Always On como tal. El Always On lo mejoraron, ¿cierto? Con una cosa que es genial para nosotros como DBAs y es que podemos tener las bases de datos del sistema en Always On como tal. Entonces, eso es magnífico porque antes no podíamos meter nuestras bases de datos del sistema en un grupo de alta disponibilidad, ¿cierto? Entonces, todas las bases de datos estaban en alta disponibilidad, pero si las bases de datos del sistema tenían problemas, lo siento porque esa no puede estar en un grupo de alta disponibilidad. Ahora sí. Entonces, ¿qué nos garantiza? Pues que obviamente cuando vamos a hacer replicamientos, replicaciones o todo este tipo de cosas, pues va a ser muy eficiente, porque antes, ¿qué pasaba? Por eso uno programaba la replicación y eso por ahí en la madrugada o los días que no hubiera nadie, porque sabíamos que eso ponía lenta la máquina como tal. ¿Por qué? Porque la base de datos del sistema no podía estar always on. Hoy en día ya no. Ya con SQL Server 2019, nuestra base de datos del sistema puede estar always on y por eso pues ya nuestras réplicas y todo este tipo de cosas pueden ser mucho más eficientes como tal y ya no nos vamos a demorar todos esos tiempos. De hecho, yo hice la prueba y pasamos de más o menos 10 minutos a 1 minuto y medio como tal. Entonces sí funciona muy bien para nosotros. También tenemos índices reanudables. Esto también me asombró cuando lo vi, ¿cierto? Porque es básicamente, yo puedo crear un índice y decirle, mire, hagamos una cosa, pare cuando vaya, no sé, en 3000 registros, pare ahí, ¿cierto? Y entonces el índice va a dejar de indexar cuando llegue al registro número 3000, ¿cierto? O pare cuando tengamos demasiada concurrencia, o pare cuando haya muchas lecturas, y el índice va a parar ahí. Pero cuando él vea que ya no hay todo eso, pues él vuelve y arranca como tal. Entonces, por eso son índices reanudables como tal. Entonces, obviamente, pues es genial, sobre todo para esas bases de datos que son muy grandes y pues que indexarse nos demora mucho tiempo. Entonces, yo le puedo decir, no, arranque y si usted ve que hay demasiada concurrencia, pare, ¿cierto? Entonces, arrancó, eran 100 millones de registros, llevaba 2 millones de registros indexados, para ahí, no hay problema, pero cuando vuelva a arrancar, no va a volver a arrancar desde el primer registro, no, ya tiene en cuenta esos que ya tenía ahí y va a arrancar en el registro que sigue como tal. Entonces podemos indexar nuestras tablas grandísimas por pedacitos como tal, dependiendo que la disponibilidad de los datos. Eso es genial, sobre todo para esas bases de datos que siempre tienen que estar arriba y que tienen demasiados registros, pues para nosotros es genial porque ya no vamos a sufrir de lo que sufríamos antes, que toca reindexar, no, pues toca en la noche o venga el jueves santo y hágalo a las 2 de la tarde porque no hay otra opción. Digamos que ya no vamos a tener ese problema porque pues si vamos el jueves santo a las 2 de la tarde, vamos a terminar más rápido como tal. Entonces digamos que va a ser más eficiente para nosotros. ¿Qué otra cosa? La recuperación de las bases de datos aquí es mucho más rápida, ¿cierto? No sé si les pasó, pero nosotros teníamos problemas con los rollback como tal. Cuando una transacción se quedaba, la palabra es rara, pero se quedaba trabada, ¿cierto? Se quedaba ahí estancada, sin hacer nada. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Pues nosotros intentábamos hacer un rollback, pero eso se demoraba mucho tiempo. ¿Por qué se demoraba mucho tiempo? Porque la transacción estaba bloqueada en la base de datos. ¿En cuál base de datos, cierto? Allá en TMDB o en el LDF de la base de datos, dependiendo. Entonces, uno le tocaba ir allá y bueno, eso era un cuento, sobre todo cuando había mucha transaccionalidad. Con esto ya no sé si lo han hecho, pero uno ya puede prácticamente en tiempo real ir y hacer el rollback de la transacción y uno lo ve en tiempo real. O sea, ya no se demora 10 segundos, sino se demora 0.01 segundos y ya suelta la transacción y deja todo como estaba. Eso es muy bueno. Si se dan cuenta, se han enfocado mucho performance, funcionalidad, que si usted está en producción y tiene problemas, resuélvalo rápido para no tener problemas. Por ejemplo, esto era una cosa que tenía Oracle desde hace muchísimos años y yo recuerdo que yo trabajé con DBAs de Oracle y ellos me decían eso. No, es que, mire, haga esto. No, sí, yo sé que no puedo, aquí se va a demorar. Si ve, es que su base de datos es mala. Ya no. Si se dan cuenta, tenemos esta opción y obviamente pues es muy bueno para nosotros poder contar con eso. Hasta aquí la parte de SQL Server 2019. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que aportar? ¿Fui muy rápido? No sé, lo que quieran decirme está bien. No, perfecto. Muchas gracias. ¿Vamos bien? Ok. Yo tengo una pregunta. Claro que sí, señor. ¿Cómo te ha ido con el upgrade de 2017 hacia 2019? Pues a mí, bien, no he tenido problemas. Si la pregunta es si he tenido algún problema con objetos viejos Sí, o objetos eso. deprecados o ese tipo de cosas,
No, no, señor, yo no he tenido ningún problema. Para aclarar, yo hago la migración, ¿cierto? O sea, yo monto otro servidor y empiezo a migrar las bases de datos por objetos y este tipo de cosas, ¿sí? Para ser muy claro. O sea, digamos, ¿qué no hago? Yo no monto el servidor y saco un backup y restauro al otro lado, no hago eso. ¿Qué hago yo? ¿Cierto? Yo creo paquetes y pues ustedes lo saben que los paquetes tienen esa funcionalidad para poder migrar las bases de datos. Obviamente primero corro pues un analyzer para mirar qué es compatible y qué no, pero el 98% de los objetos que yo tengo en SQL Server 2017 pasan transparente a 2019. Solamente tuve un problema alguna vez, pero la verdad era porque había un DTS que lo habían convertido a un paquete y lo habían guardado en el repositorio de SQL Server como tal, y pues ese tenía unos objetos muy viejos que pues ese sí me dijo, no, venga, es que esto es demasiado viejo para poderlo pasar, y me tocó rehacer el paquete. Es el único inconveniente que tenía. No sé si eso le resuelva su duda, mi amigo. Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, ya para terminar así como muy rápido, vamos a mirar una cosa que se llama Power BI, ¿cierto? Yo creo que ustedes la han escuchado bastante, yo la he escuchado bastante desde hace bastante tiempo como tal. Vamos a mirar básicamente qué es esto, ¿cierto? ¿Qué es? Y es una cosa que quiero aclarar, es un conjunto de herramientas, no es solamente lo que el usuario instala ya en su máquina y se pone a hacer reportes, no. Power BI es como un ecosistema pequeñito que tiene un conjunto de herramientas que nos permite a nosotros, pues, obviamente trabajar con nuestros datos. La parte que más he visto que se usa y los cursos que más dictan, pues, son de Power BI, hacer reportes en Power BI. Está perfecto. Pero hay que aclarar que eso tiene un trasfondo, ¿cierto? Nosotros aquí estamos más a un nivel como de servidor. Entonces, pues, nosotros también necesitamos montar ciertos servicios como tal. Obviamente es un sistema predictivo. ¿Qué es eso? Pues que obviamente nos permite trabajar con los datos de una manera muy eficiente. La respuesta es sí. De hecho, cuando yo vi Power BI, ¿cierto? Hace mucho tiempo, yo decía, no, eso ya lo tiene Reporting Services. O sea, no, yo hago esos reportes con Reporting Services y pues ya, eso lo puedo hacer normal. Eso, ¿para qué me voy a poner a darle toda la vuelta a aprender otra cosa? Y honestamente le tenía pereza a hacerlo como tal, porque yo ya manejaba Reporting Services. Y pues uno lo podía hacer con el generador de reportes de cliente y todo el tipo de cosas. Pero con el tiempo me di cuenta que el motor Power Query como tal es más eficiente que el de Reporting Services. Entonces ahí me di cuenta que sí, sí cargaba más eficiente. ¿Por qué? Pues porque está mejorado. Básicamente, ¿qué hizo Microsoft? Coger su motor, ¿cierto? De queries para Reporting Services y mejorarlo. Entonces, y se lo puso, pues, obviamente a esta herramienta como tal. Entonces, sí es un poquitico más eficiente, hay que aceptarlo como tal. ¿Por qué Power BI, cierto? Porque normalmente, pues, es para análisis de datos, pues, basados en la nube, ¿cierto? No quiere decir que las demás herramientas no lo hagan, pero, pues, su motor, insisto, está muy enfocado a trabajar con la nube. Entonces, es muy eficiente en ese sentido. Accesar a los datos, pues, es muy fácil, ¿cierto? Ya sea dentro o fuera de la organización, pues, es muy fácil, o sea, no hay ningún problema con esto. Funciona en casi todos los dispositivos, entonces, pues, tampoco hay como mucho problema. Pero ¿de qué se compone? ¿Cierto? Entonces, lo que veíamos, tenemos el Power BI Desktop, que es el que más se usa, ¿cierto? Que básicamente nos sirve ¿para qué? Para hacer los reportes. Y funciona muy, muy bien. El Power BI Service, que es un un software as a service, perdón, es un software as a service, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? Pues nos permite a nosotros manejar el servidor, algo así como lo que hacía Reporting Services. De hecho, alguien alguna vez me dijo, o sea, ¿esto es un Reporting Services mejorado? Sí, la respuesta es sí. Mejorado en muchos aspectos, ¿cierto? Porque Reporting Services, digamos que Microsoft lo descuidó bastante y pues tenía ciertas cosas que eran confusas para trabajar. Esto es una versión mejorada y mucho más asequible y mucho más fácil de aprender, pues para los usuarios como tal. Y por último tenemos la parte para los dispositivos móviles, ¿cierto? Que básicamente es un visor. En realidad es un visor que nosotros instalamos en nuestros dispositivos y nos permite accesar pues a nuestros reportes que tenemos publicados en nuestro servicio como tal. ¿Más o menos claro hasta acá? Sí, correcto. Perfecto. Ok. Obviamente lo que les decía, en resumen, pues, ¿qué es Power BI? Es una muy buena herramienta, sí, perfecto, sí, funciona muy bien, nos permite hacer todo lo que nosotros queramos, pero aquí quiero ser claro, ya es traer los datos que ya están en las bases de datos, ¿no? Porque alguien me decía, no, pero es que si yo quiero transformarlos y quiero, tal vez para eso no es. Entonces me decía, no, es que en Excel yo lo hago, ok, sí, pero digamos que aquí vamos a un nivel un poquitico más alto, entonces pues no es tanto para transformación de datos, sino más para lectura de datos y lo más importante, cómo quiero presentar esos datos. Por eso, pues obviamente para cualquier sector que tenga información es válido, ¿cierto?
¿Por qué es innovador? ¿Cierto? Porque, para mí, ¿por qué es innovador? Porque los desarrolladores ya no son los que hacen los reportes, ¿cierto? O el DBA o esa gente, no, ya no son ellos. Son una persona que sepa Excel, hace un reporte en Power BI como tal. Y por eso creo que ha tenido tanto éxito, porque de hecho alguien me lo dijo, eso es un Excel mejorado. Sí, tiene toda la razón. Es un Excel mejorado. Funciona muy bien y pues es muy rápido, muy intuitivo y pues en mi opinión hace lo que necesitamos. ¿Los datos están seguros? Sí, se puede trabajar contra el directorio activo, o sea, no tenemos problemas de seguridad, que es lo que más nos duele, ¿cierto? O sea, ¿qué queremos nosotros? Que no nos roben la información, que no nos llamen y nos digan, oiga, ¿por qué esta información es pública? Oiga, ¿por qué apareció tal cosa? Oiga, ¿por qué la competencia tiene estos datos que no deberían tenerlos? Entonces, eso, pues, obviamente, digamos que para nosotros es una garantía. Más o menos lo que es Power BI. Sí, señor. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, perfecto. Ok, perfecto. Y por último, llegaríamos a la parte de la capacitación, ¿cierto? ¿Qué quiere Microsoft? Que nosotros mantengamos nuestros skills cada día actualizados, ¿cierto? Que cada día estemos, pues, obviamente conociendo lo último en tecnología y conociendo lo último que nos dan sus herramientas para facilitarnos la vida, ¿cierto? Entonces, basado en eso, pues Microsoft sacó dos cursos nuevos, de hecho, que tienen que ver con SQL Server 2019. El primero de ellos es el que tiene que ver con toda la parte de Transact SQL. Entonces, todo eso que yo les decía, mire, eso ya lo podemos hacer por Transact SQL, mire, eso ya lo podemos hacer por acá, pues está incluido dentro de ese curso y nos va a ayudar a nosotros pues a entender, pues obviamente cómo hacer esos queries que les mostré ahí en las pantallas, ¿cierto? Esos ad hoc queries, cómo los podemos hacer, cómo podemos trabajar. Y el segundo, que es el más interesante en mi opinión, ¿cierto? Es el de implementar el Machine Learning, ¿cierto? Pero utilizando, obviamente, Azure Databricks como tal. ¿Por qué es interesante? Porque vamos a ver toda la gama, ¿cierto? Vamos a pasar por R, vamos a pasar por Python. Obviamente no es un curso tan intensivo, pero sí vamos a hablar de Python, de R. Vamos a mirar, pues obviamente cómo lo podemos hacer ahora directamente con Java. Vamos a mirar un ejercicio en el que traemos datos, los modificamos y le enseñamos a la máquina cómo comportarse. Entonces, digamos que en ese sentido, lo que tiene que ver con esta versión de SQL Server, pues esos son como los cursos actualizados, porque en algún momento alguien me dijo, Alexander, pero es que Microsoft desde la versión 2015 no ha actualizado los cursos, y casi que era cierto, porque sí habían cambios, pero eran muy mínimos. Lo que hicieron ellos ahora es sacar dos cursos nuevos precisamente para eso, para mostrar que sí hay cambios y que pues obviamente eso que sacaron nuevo sí se puede implementar y pues está al alcance de nuestras manos como tal. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Qué pena, esos cursos vienen con su certificación correspondiente, ¿cierto? Sí, ¿O sí, son señor. solamente los cursos? No, tienen sus exámenes asociados. Su Sí, certificación. sí, sí, señor. Okay. Sí, señor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, disculpa, hay un curso que es el DP300, Ajá, sí. Database Administrator. Uh-huh. Aquí está dentro de ese curso de P300 está contemplado parte de lo que estamos viendo ahí en esos dos cursos. Muy buena pregunta. Lo que pasa es que ese P300 está muy enfocado a Azure, a trabajar con Azure como tal, Azure. Pero sí, ok. obviamente digamos que sí hablamos de SQL Server 2019, porque de hecho hay una parte donde hacemos un mixto, ¿no? Como el almuerzo. Entonces, lo que hacemos es trabajar híbrido, entonces una parte on-premise, una parte en Azure. Sí, señor, sí está. Ok, gracias. No, señor. Bueno, ok. Pues nada, en parte muchísimas gracias. Eso fue como todo lo que tenía Qué pena, para decirles. yo tengo otra consulta. Claro que sí. Hay otro curso que vi por ahí, creo que es acerca de Data Warehouse. Uh-huh. Ese también se maneja, como tú lo dijiste ahorita, como un tema híbrido, una parte en premise y el otro en la nube. Sí, señor. Sí, Funciona también. Microsoft igual, está apuntando mucho a que hagamos eso. De hecho, eso es muy buena pregunta porque Microsoft tiene un servicio ahorita de Data Warehouse en la nube, ¿cierto? Entonces, la idea con ese curso es ver cómo lo podemos hacer on-premise y cómo lo podemos mezclar con la nube, con el servicio que ellos tienen en este momento, para poder sacarle partido a los dos. Sí, señor. Listo. Qué bien, gracias. No, señor. Listo, no sé, Jamie, ¿estás preguntas con nosotros? ¿Me escuchas, profe? Sí, señora, yo te escucho. Ok. ¿Alguien tiene más preguntas acerca de SQL Server 2019 o de Power BI? O de algún tema, yo creo que fue bastante claro, profe, como siempre, tú te inspiras
creo que nos alargamos un poquito. Muchas gracias a Perdón. todos por su asistencia. No hay problema, profe, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Contigo siempre es interesante escucharte y por eso creo que todos continuamos. 2 personas se tuvieron que ausentar porque tenían otra reunión, pero pues igual les quiero comentar que nosotros, como tenemos sus datos, les enviamos la grabación de la